Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio informativo, por supuesto, trayéndoles siempre la información de lo que hoy es noticia, con invitados de primer nivel para todos ustedes del otro lado. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son las perspectivas de vuelos y el turismo, de lo que dejó este año y de lo que se viene ya para el año 2022. Lastimosamente, la coyuntura sanitaria a nivel país, a nivel regional y global, todavía no está del todo sostenida. Tenemos ciertos índices que van variando con esta nueva variante, por supuesto, vale ese juego de palabras que va circulando a nivel regional, todavía pone a muchos países en alerta y esto, por supuesto, pone en jaque a varios sectores, como hablamos el de aerolíneas, el sector hotelero, el de turismo también, por supuesto, que tienen que estar muy a la expectativa en torno a cómo se va desenvolviendo a la llegada de las vacunas, la efectividad de las mismas, por supuesto, que también termina afectando a muchas otras cadenas de valor. Situación todavía delicada, pero en general, por lo menos en Paraguay, ya a nivel macroeconómico vamos teniendo algunos índices de recuperación económica, ya lo dice la banca matriz, muchos sectores como el campo van mostrando recuperación y esto es importante porque en algún momento se va a dar ese efecto derrame y también va a terminar beneficiando a otros sectores de la economía. En esta ocasión, como ya les mencionaba, hablamos un poco del aire, de cómo está el negocio en el aire. Lo tenemos con nosotros al gerente general de Air Europa con nosotros en Paraguay, Olavi Lincoln, a quien le agradecemos por su valioso tiempo para con nosotros. Don Olavi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por tomarnos en cuenta para poder conversar sobre este tema tan importante. Definitivamente, primeramente consultarle esto, la coyuntura sanitaria, ¿cómo hoy está afectando al negocio de las aerolíneas? Bueno, creo que para eso tenemos que hacer una retrospectiva, ¿no? De dónde venimos y de esos cierres tan fuertes que tuvimos el año pasado, por supuesto, y a principios de este año. En el caso de Europa, se abrió totalmente, o mejor dicho, totalmente en España y en otros países a partir de julio, pero solamente para los vacunados y con algunas vacunas. Ese procedimiento está vigente. Se han sumado más países de los cuales abrieron sus fronteras con esos requisitos de solo vacunas y llenaron una declaración jurada con el QR, lo cual permitió de que haya un efecto rebote muy importante, el cual esperábamos, ¿verdad? Con la apertura. Obviamente, hablando con los índices de cantidad de pasajeros del 2021, ¿no? Estamos todavía bastante lejos de lo que fue el 2019, pero sí que hemos notado hasta este momento, hasta hace un par de semanas, con cierta tranquilidad, una subida progresiva y con bastante pendiente, ¿verdad? O sea, estaba subiendo bastante bien, yendo bastante bien. Y ha tenido un pequeño parón desde hace un par de semanas con la llegada de la nueva variante Omicron. Los datos, por lo menos los que tenemos los 3, 4 primeros días, de reconocer, por lo menos en la aerolínea a la que represento, pues fue un susto bastante grande, ¿verdad? Porque parecía que iba a cerrar todo y tal. Luego, al parecer, los gobiernos, por recomendaciones de la OMS, etcétera, dijeron un poquito de cordura, vamos a esperar, vamos a estudiar bien los casos y solamente se cerraron algunos países de África, donde estaba el origen, ¿no? Pero por el momento no han habido más cierres. Alguno ha aumentado un poquito más, que te pide PCR, ya no pedía, algo así. Pero como al final los viajeros están más o menos acostumbrados ya a eso, no ha afectado tanto a la venta. Por supuesto, sí que nos preocupa y que esperamos en las próximas semanas saber exactamente cuál es el alcance de esta nueva variante, ¿no? Si es, y lo digo con mucha cautela, pero si es solo que es más virulenta, no creo que sea un gran problema con las vacunas en los países que ya lograron un nivel de vacunación muy alto. En nuestro caso, que donde está nuestra casa matriz y nuestro hub, que es España, está por encima del 80%, con lo cual no consideramos que sea un problema. Pero si en nuestros países de origen, como es Paraguay, que tenemos una vacunación muy baja, empieza a haber restricciones, por supuesto nos podemos ver afectados. Una situación bastante delicada, don Olavi. Podemos decir entonces de que en gran medida se depende mucho de la velocidad de vacunación, de la efectividad de las vacunas, por supuesto, y del índice que se tenga de vacunación en los diversos países donde Air Europa y, por supuesto, las aerolíneas en general van teniendo destinos, ¿no?
totalmente. Hablaba al empezar la nota sobre cómo nos afecta y la efectividad de las vacunas. Yo creo que está a la vista la efectividad de las vacunas, porque a pesar de que este virus sigue rondando por aquí y con variantes y todo, los países que han logrado una cantidad importante por encima del 65-70% de su población vacunada, tienen cierta normalidad, ¿no? Todavía el tapabocas me parece que nos queda un añito por lo menos con él, pero el hecho de poder mover siguiendo algunos protocolos, pero mucho más suaves y más sencillos que los que teníamos antes, es una maravilla, ¿no? Hablabas de la reactivación no solo de la aerolínea, nosotros somos un eslabón de esa cadena, no sé si el primero o el último, pero somos un eslabón importante porque somos los que mandamos a los viajeros a diferentes lugares. Pero hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en Madrid en una reunión de planificación para el 2022, algo también importante, ¿verdad? Una reunión con una carga muy fuerte de futuro, así que muy importante, pero más allá de eso, la sensación que tuvimos todos los que fuimos a esa reunión fue de prácticamente normalidad en Madrid, ¿no? Madrid ha decidido, específicamente esa comunidad, que es hora de recuperar lo perdido en materia económica, trabajos y vida en lo que Madrid es una de las capitales mundiales del turismo, entonces necesita ofrecer todo, no se puede estar con pequeñas cosas. Creo que ahora están evaluando un poco el tema del pasaporte sanitario, el presentar la vacuna para entrar a algunos lugares, pero con tal y como estábamos antes, me parecen medidas bastante fáciles de tener si es que tienes las vacunas. O sea, que no creo que sea un problema. Es que al fin y al cabo, anda la coyuntura, donde la vi, las aerolíneas, el transporte aéreo es el principal medio de transporte e interconexión entre los países. Y si es que al fin y al cabo la coyuntura sanitaria termina afectando a la movilidad, a los destinos, a los controles, esto termina, por supuesto, en un efecto rebote negativo, afectando a toda la economía en general. Mencionaba Europa recientemente. ¿Cómo están las medidas de control en ese continente? Considero que son bastante dispares todavía y eso es algo que fue un grave error, ¿no? No solamente en nuestra región, sino allá también. Grave error me refiero en la parte de nuestros intereses, porque no fueron homogéneas. Entonces un país tenía esto, el otro país tenía, entonces complicó bastante y sigue complicando bastante a los viajeros. Entonces todavía no nos permite tener una visión global imposible, regional complicada, ¿no? Porque igual pasó ahora con Omicron, una ya quería cerrar, el otro no quería cerrar, y entonces eso nos causa un pequeño terremoto que tenemos que aguantar. Entonces las medidas, a mí me gusta hablar de España porque creo que es el ejemplo a seguir, por supuesto hablando, como dije, de un dato que tiene más del 80% de su población vacunada. España está abierta totalmente, abierta, prácticamente todo funciona ya con normalidad, alguna restricción de cantidad de personas según el evento, o restaurantes o lo que sea, pero está abierto y claramente es el camino a seguir. Para mí lo es, o sea, es el que se está beneficiando a nivel turístico de los todavía pocos turistas, y poco lo digo relativo, pero esos pocos, pero que están yendo a Europa, ¿no? En España están bienvenidos, en España se sienten bien y, como digo, a pesar de todavía las restricciones, se siente seguridad, se siente tranquilidad. Ese es el camino, no se puede frenar la movilidad y las interconexiones, definitivamente hay que buscar otras alternativas que permitan al gobierno, a la sociedad poder contener la coyuntura sanitaria. Ahora, a nivel Paraguay, ¿cómo se encuentran las conexiones, don Olavi? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en torno al país? Nosotros personalmente, como en Europa, estamos bastante satisfechos. Fuimos de los primeros en empezar a volar regularmente después del anuncio de apertura del aeropuerto. Creo que fue un acierto total para nosotros. Obviamente ya como aerolínea nos hemos reestructurado pensando en nuestra situación actual, en cómo quedamos después de la pandemia, ¿verdad? Entonces era muy importante que un mercado pequeño, es un buen mercado, pero es un mercado pequeño, eso hay que reconocerlo, empiece primero, estemos ahí, pongamos la ruta como algo para evitar el poder quedarnos fuera de la malla con las reducciones que hemos tenido como compañía, ¿no?
Entonces, en este momento estamos muy contentos en lo que es la reactivación, estamos con muy buenas ocupaciones, con ingresos todavía discretos porque la oferta y demanda pues, nos hace que tengamos que estar peleando y eso, pero tenemos una buena perspectiva para el año que viene. Sin embargo, somos también realistas y sabemos de que el 2022 va a ser un rebote. Si todo ya va yendo como esperamos y se van bajando las medidas y este virus va a controlarse mejor por el avance de las vacunas, va a haber un efecto rebote. Nos preocupa más la recuperación del mercado en el 2023, si realmente vamos a ser capaces de ya llegar a niveles y a números previos a la pandemia, ¿no? Pero estamos trabajando en eso para poder conseguirlos. Y es ahí donde uno tiene que poner la vista en cuanto a trazabilidad y proyección en el corto plazo, porque efectivamente es el 2023 en adelante donde vamos a poder analizar si resultaron o no las estrategias paliativas, todas las medidas de contención y todos los esfuerzos que se ha hecho tanto del sector público como privado para poder salir adelante luego de esta coyuntura. Y mencionaba a Paraguay como quizás no un destino muy grande, pero muchos lo utilizan comercialmente como un hub de interconexión nuevamente. O sea, Paraguay sí podría ser un punto intermedio para otro destino nuevamente. Sin duda, sin duda. Es lo que nosotros estamos esperando. Para nosotros sería muy importante de que en los próximos años se puedan concretar la llegada de otras compañías aéreas regionales y que nos puedan traer más pasajeros, ¿no? De lugares que no están bien conectados geográficamente en América Latina y en Sudamérica en particular. A veces cometemos, no está bien dividido y no hay polos de desarrollo, ¿no? En el caso del norte argentino, históricamente prefieren venir por Asunción, con lo cual contamos también con ese mercado como parte del mercado paraguayo, una parte también que podemos rescatar del litoral brasilero, aunque ahí es un poco más complejo y que yo creo que si además conseguimos mejorar la conectividad con Bolivia, el norte de Chile tal vez, y por qué no también las capitales de esos países, podríamos convertir a Asunción en un hub, ¿no? Entonces, nosotros nunca escucharán por parte de Europa que nos pongamos en contra de la llegada de alguna aerolínea regional y incluso un competidor. Eso significará que el mercado está creciendo y que podemos agrandar la torta, que es lo que nos interesa. Definitivamente, porque al fin y al cabo se termina estimulando todo, se estimula el sector de las aerolíneas, al propio, si tomamos como ejemplo el aeropuerto Silvio Pettirossi, también terminan invirtiéndose, digamos, por parte del sector privado y público para seguir ampliándolo, volverlo un lugar mucho más acorde al volumen de vuelos pasajeros y personas que día tras día pasan por ese lugar. Ahora, consultarle lo siguiente, no sé si le complico con esta pregunta, pero tenemos algunos datos estimativos en promedio de cuántos pasajeros han volado a través de Air Europa en este 2021? Todavía no hemos terminado de cerrar esta etapa, pero sí que le puedo comentar que es un dato muy importante el tema de ocupación, es que nosotros hemos estado volando desde el inicio de la apertura, no los primeros 15 días, pero finales de julio más o menos, con ocupaciones por encima del 80%, y llevamos desde aproximadamente agosto, en especial agosto, septiembre, a partir de septiembre, octubre y noviembre y este mes, que son las navidades, casi por encima del 95%, muchos vuelos incluso al 100%. Con lo cual, en ese sentido, la recuperación es bastante importante. Hay datos muy interesantes al haber tenido, ¿verdad?, la frontera argentina cerrada, no hemos podido contar con esos pasajeros del norte, con lo cual demuestra que el mercado paraguayo, si está bien incentivado, me refiero en oferta, en apertura, en estos casos, en los tiempos en que vivimos, se puede agrandar el mercado y que la gente tal vez vuele más, ¿no? Vuele más y vayan y visiten más, en el caso de nuestra Europa. Entonces, en ese sentido estamos bien. Hay que sacar bien los números porque como hemos tenido operaciones disparejas, ¿no? Primero un vuelo cada 15 días, luego 2, luego 3, ahora estamos 4 y ahora a partir de la semana que viene tendremos 5 vuelos semanales, con lo cual era un hito que
queríamos marcar antes de que termine el 2021. Las perspectivas son bastante positivas en este contexto y como también lo mencionamos hace un momento, esperemos que la coyuntura sanitaria pueda acompañar realmente esta recuperación tangible que está teniendo no solamente el sector del transporte aéreo, sino todos los sectores de la economía que hasta hoy día siguen arrastrando daños por efectos de la pandemia. Y quiero consultarle lo siguiente, don Olavi, quizás pregunta también un poco futurologista, ¿no? Pero hay que hacer un poco del análisis de mercado. Air Europa, propiamente hablando, ¿en cuánto tiempo podría recuperar lo perdido a raíz de la pandemia? ¿2023 para adelante? ¿2025 quizás podríamos hablar? Es una pregunta muy interesante y voy a contestar con lo que nos dijo nuestro director general hace 2 semanas en Madrid. Le preguntamos exactamente eso. ¿Cuándo vamos a estar como en 2019? Y su respuesta fue nunca más. ¿Y a qué se refiere? Que esta pandemia nos ha hecho cambiar. De hecho, en la empresa internamente, pero lo puedo compartir porque me pareció un concepto genial, es somos una nueva Europa. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha hecho reestructurar cosas que teníamos pendientes y que se tenían que hacer a lo largo de varios años, ¿no? La reunificación de flota, por ejemplo, en nuestro caso, que teníamos aviones Airbus para largo recorrido, Boeing para medio recorrido, pues nos ha hecho unificar todo en un plan que teníamos de 5 años, lo hemos tenido que hacer todo en 6 meses y eso va a generar un ahorro de costes que necesitamos porque hemos adquirido una deuda también, como todas las compañías, para poder sobrevivir. Entonces, nuestro tamaño también es distinto, con lo cual va a ser muy difícil comparar, pero sí creemos que vamos a poder tener, si nada cambia, en el 2023 deberíamos empezar a ver ya cierta estabilidad y cierto crecimiento que nos permita pensar en algún momento volver a tener el tamaño que teníamos previa a la pandemia, aunque también, como digo, ha cambiado muchos negocios, partners que han desaparecido, partners que se han fusionado. Entonces, yo creo que es una nueva etapa en prácticamente todos los negocios y en el nuestro en particular, así que de alguna forma lo podremos comparar, pero es una etapa nueva, es un post-COVID-19. Es una visión sumamente interesante la que transmite don Olavi en torno también a la percepción y a la postura de los directivos de Europa. Ya no podría haber un nuevo 2019, una interconexión o recuperar. Hablamos de una nueva etapa donde todo ha cambiado, desde el hábito del consumidor, las necesidades, las perspectivas, el ritmo mismo del mercado es diferente, el poder adquisitivo se ha visto afectado y toda la economía en general también ha tambaleado. Por ende, hay que reestructurarse, buscar el famoso término que tanto escuchamos de resiliencia y por supuesto adaptarnos a los nuevos mecanismos y prioridades que se tienen a nivel mercado. Sumamente interesante esa visión de no volver o que nunca vamos a recuperar lo que ya pasó. Es momento de mirar hacia adelante y poder estipular nuevos lineamientos para poder, digamos, abarcar este nuevo mercado, este nuevo futuro que ya está a puertas de nosotros básicamente. Consultarles lo siguiente, en torno a precios, ¿cómo venimos? ¿Vamos a seguir manteniendo este promedio o podríamos avisorar quizás algún descenso a futuro? Primero, si me permites, me gustaría, antes de terminar de responder esta pregunta, algo que me dijo un cliente en Bolivia, al cual respeto mucho. Me gustó una visión que creo que complementa lo que hablábamos ahora. Ahora, cuando decía, ya no podemos usar la palabra volver, porque volver es ir hacia atrás. Así que ahora se dice, ¿cuándo vamos a avanzar para poder llegar a nuestros objetivos? No volvamos más, vayamos hacia adelante y avancemos. Me gustó eso también y lo he tomado como una filosofía propia dentro de la filosofía de la compañía. Respecto a lo de los precios, el mercado nos va a marcar mucho ahora el poder recuperarnos porque de acuerdo a las necesidades de cada compañía, probablemente van a ser más o menos agresivas, ¿no? Entonces, va a ser difícil de manejar. Entonces, la propuesta nuestra no es tanto de solo oferta, sino que estamos trabajando en ofrecer mejores productos, mejores conexiones, e incluso dentro de lo que son los aeropuertos, conectar mejor. Las ofertas van a existir, de hecho hemos sido bastante agresivos este año y hemos podido vender mucho y vender hacia futuro, que eso también era importante para poder planificar cuánto vamos a poder crecer
el año que viene. Y entonces hemos estado con tarifas muy buenas. En este momento sí tengo que decir que si algún pasajero, primero que estamos a puertas de las Navidades, hay una percepción de que los boletos están caros, no solo con Air Europa, sino con todos. Y es porque estamos en un pico de demanda y todavía no hemos recuperado la cantidad de oferta que teníamos previamente, ¿no? Entonces, tenemos tarifas que antes no se vendían a un corporativo, se vendían por otro tipo de motivación de negocio, a gente que está viajando para visitar a sus familiares y que quiere viajar porque no sabe si este será el último año. A todos nos ha entrado un poquito de fatalismo, ¿verdad?, dentro de nuestra vida. Entonces, tienen esa percepción de yo he pagado mucho dinero por ir, pero no es porque hayamos inventado nuevas tarifas más caras para poder recuperarnos, porque al final el que nos regula es el mercado. Y si tenemos los aviones vacíos, vamos a tener que hacer ofertas, y si no la tenemos que regular para poder aumentar nuestros ingresos para asegurar nuestra supervivencia, ¿no? Pero sí aseguro y auguro buenas ofertas para el año que viene. Empezaremos probablemente en enero, cuando empieza después de la vuelta de los paraguayos que vienen a pasar las Navidades. Tendremos una visión ya hacia lo que es la temporada baja, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo. Y ahí estén atentos para poder conseguir unos boletos importantes y cumplir el sueño de ir a Europa por primera vez o de volver a Europa para seguir completando ese sueño. Sin lugar a dudas, información importante para toda la teleaudiencia, estar atentos entonces, por supuesto, a la variación que van a tener los precios, porque cada temporada también tiene su propio, digamos, mecanismo de equilibrio entre la oferta y demanda, y los precios tienen que ir adaptándose, por supuesto, a la demanda del mercado. Don Alavi, consultarle por último nada más esto para ir cerrando, agradeciendo el valioso tiempo que nos brinda para con nosotros esa predisposición también. En cuanto a Paraguay, finalmente, más allá de esta frecuencia que va a aumentar a 5 vuelos que nos mencionaba hace un momento, ¿en el corto plazo hay alguna proyección, expectativa de aumentar interconexiones, disminuir quizás, o cuál es el panorama en torno al país? Nuestro primer objetivo es recuperar la conexión con Córdoba, que la vamos a recuperar a partir de febrero. No, al contrario de lo que podría ser, de que se piense que no la hemos recuperado porque no había mercado. Lo que nos sucedió es de que el gobierno argentino, con la política de cierre que tuvo, ¿no?, que nos ha afectado no solamente aérea, sino de manera terrestre a Paraguay, no nos pudo asegurar previsibilidad. Nos abrió de un día para otro y dijo, a partir de mañana está abierto. Entonces, ¿qué sucedió? Que nuestros vuelos estaban completamente llenos solamente con el mercado paraguayo. Entonces, no valía la pena empezar a operar, porque no teníamos lugar para vender a los cordobeses que vayan a Madrid o vengan de Madrid hacia Córdoba. Entonces, hemos dejado pasar unos meses y entonces en febrero, primeros días de febrero, empezamos la ruta a Córdoba. Eso es lo primero. Lo segundo es asegurar la quinta frecuencia ya durante todo el año, no solamente ahora en las fiestas, sino todo el año que viene. Y algo que nos dejaron caer en la compañía, y eso es a mí como responsable de este mercado y al equipo que tengo el honor de dirigir, nuestra motivación es conseguir de que tengamos los números para recuperar nuestra sexta frecuencia, que eso sí que podemos comparar con el 2019 y poder recuperarla antes de que termine el 2022. Para eso trabajamos, el mercado está muy contento con nuestros servicios, trabajamos para estar siempre mejorando, y espero que podamos, lo de Córdoba se concretará en febrero y antes de finales del 2022 la sexta frecuencia. Espero que sea así. Excelente noticia realmente, Don. Y nos quedamos con eso, agradeciendo el tiempo, la predisposición de siempre para con nosotros, desearle a usted y a todo el equipo de Air Europa en Paraguay y en el mundo, inclusive muchos éxitos, y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Llegaremos a ese éxito trabajando como lo hacemos, con la pasión que tenemos. Esta vez todos hemos visto tambalear a nuestros negocios, a nuestros trabajos, y creo que el trabajar con pasión y hacer las cosas bien nos va a permitir salir adelante y crear esa nueva Air Europa en nuestro caso, o esa nueva empresa o ese nuevo emprendimiento de cualquiera de las personas que consideren de que
que hay que hacer las cosas bien y hacerlas para estar felices. Así que nosotros vamos con todo al 2022. Excelente, nos quedamos con ese. Muchas gracias, don Olavi. Un gran saludo. Igualmente, gracias a ustedes siempre. Bien, así lo teníamos con nosotros en vivo, en directo, a don Olavi Lincoln, la gerente general de Air Europa en Paraguay, hablando un poco de las perspectivas, cómo está el mercado hoy, cómo nos proyectamos y lastimosamente lo tanto que dependemos todavía de la coyuntura sanitaria y del avance que tenga el gobierno en torno a la contención de la pandemia, porque todavía no podemos decir que hemos superado una etapa, pero vamos ya camino a esa recuperación tan anhelada y ya hoy tangible inclusive en una primera etapa. Habría que ver cómo se desarrolla esta coyuntura a nivel regional y global ya para el 2022 en adelante. Pero bueno, nosotros por nuestra parte vamos llegando al final agradeciendo la preferencia y la compañía que nos brindan. Será hasta mañana con más noticias e información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao. A su edad.